Listo. Entonces, podemos empezar. Aquí yo tengo una pequeña definición de lo que es una ecuación de una esfera. Como sabrás, las esferas tienen estos puntos de coordenadas, ¿no? X, Y y Z, donde tiene siempre un punto C, donde van a venir valores. Esto de aquí es para calcular el centro de una esfera y siempre la constante R tiene que ser mayor a cero. R es el radio de la esfera, ¿no? Sí. Ya, aquí tenemos la ecuación de la esfera. En esta ecuación es sumamente sencilla, yo te lo voy a explicar rapidito. O sea, el problema te va a dar un punto y aquí vas a tener tres entradas. De estas tres entradas tienen que estar en estas dos ecuaciones. Por ejemplo, x menos a, que es la primera entrada. Déjame ver si puedo rayar. Por ejemplo, a, el valor de a va acá. El valor de b va acá. Y el valor de c va acá. ¿Correcto? Esto de aquí es lo que te debes de aprenderte. Esta ecuación. Esto, esto, esto y esto. El resto solamente es reemplazar el valor que tienes de A en esta ecuación. Lo mismo B aquí y C aquí. ¿Hasta ahí tienes alguna duda? No, hasta ahí entiendo. Ya, perfecto. Entonces te voy a enseñar aquí un ejemplo práctico. Si te das cuenta que aquí dice H, K, J, bueno, la ecuación puede ser cualquier letra que el profesor te ponga. En el ejemplo acá anterior está A, B y C. Acá está con H, K, J. No hay ningún problema, se lo puede expresar con cualquier letra que uno quiera, ¿no? Lo importante es poner estas coordenadas donde corresponda. Por ejemplo, aquí el 2, el 1 y el 3. Aquí, ¿correcto? Así como yo te pongo acá, tienes que reemplazar los valores. Acá está el menos 2, va aquí. El 1 va acá. El menos 3 acá. Y el 4 donde pertenece la R, ¿no? De esta manera solamente vas a reemplazar. Ese es el primer paso. Reemplazar los puntos en la ecuación. ¿Correcto? Sí. Ya, perfecto. El siguiente paso. Aquí estás viendo que ya están puestos aquí el menos 2, el menos 1, el menos 3. Son los valores que están aquí. Menos 2, 1 y 3. ¿Ya? Siempre recuerda que la ecuación va a estar con negativo. Negativo aquí, negativo acá y negativo acá. Siempre. Aquí en este caso, aquí hay un menos 2. En este menos 2 tienes que expresarlo así. Pero aquí hay que aplicar la ley de los signos. Aquí te puse aquí un recordatorio de cómo aplicar la ley de los signos. Cuando es menos por menos, tiene que ser positivo. Cuando es menos por más, es negativo. ¿Ok? Entonces ya la ecuación quedaría expresada de esta forma, aplicando la ley de los signos. Aquí es menos menos, aquí también hay menos menos. Esto se vuelve positivo. Lo mismo aquí, positivo. Entonces aquí no hay que hacerle nada porque ya el 1 es positivo, entonces ya aquí negativo ya no se hace nada. Entonces nuestra ecuación final quedaría de esta manera. X más 2 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado y z más 3 al cuadrado. Y aquí solamente se reemplaza el 4, no hay que hacerle mayor cosa. Lo mismo aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, hasta ahí entiendo. Ya, perfecto. Esta Entonces, sí me puede ayudar en el examen también. claro, sí, no hay ningún problema. Sí. Ya, aquí ya tenemos lo que es la ecuación, como nos queda. El segundo paso es desarrollar la diferencia de cuadrados. ¿Cómo se lo hace? Aquí yo lo hice en 3 pasos. Este de aquí
va acá, este de aquí va acá, y este de aquí va acá, para tenerlo un poco más ordenado. Entonces, ¿cuál es la ley de la diferencia de los cuadrados? Pues es fácil. La primera va al cuadrado, como se ve aquí, x al cuadrado, más el duplo de la primera por la segunda. Primera por la segunda. Más el segundo producto al cuadrado. 2 al cuadrado. Entonces se resuelve esta pequeña ecuación. Quedaría x cuadrado más 4x, porque 2 por 2, 4, queda 4x, y 2 al cuadrado, entonces queda 4, ¿no? Así sucesivamente hasta terminar todo. Aquí tenemos y menos 1 al cuadrado, entonces así mismo se aplica la misma ley. Y al cuadrado más el duplo por la primera por la segunda. Entonces aquí va y menos 1. Tienes que respetar los signos. Mucho ojo con esto porque si no respetas el signo, porque aquí es y aquí es menos 1. Aquí está y aquí menos 1. Más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Que aquí, como te digo, hay que respetar los signos, sobre todo en esta parte. Acá es 2y menos 1, quedaría menos 2y. Entonces la ecuación final sería y cuadrado menos 2y más 1. ¿Ya? Aquí también en este aplicamos lo mismo, la diferencia de cuadrados. Tenemos z al cuadrado más el duplo por la primera por la segunda. Tenemos 2z por 3 y la segunda al cuadrado. Entonces ya tenemos el z al cuadrado. Aquí 2 por 3, 6 y queda z. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces, una vez ya teniendo ya esta diferencia de cuadrados, lo que hacemos es colocarlas ya en una sola ecuación. Lo que hice aquí en este paso es solamente para hacerlo un poco más fácil y no hacerlo enredado, porque lo podemos hacer todo en una sola línea. Pero eso queda como que medio confuso, tenerlo todo en una sola línea, y aparte que el cuaderno no te va a llegar, no te va a dejar. Entonces, preferible hacerlo paso por paso, partes por partes. Entonces, aquí yo te encerré en unos cuadrados de colores las diferentes ecuaciones como quedan. Esta de aquí en el azul, queda aquí abajo, el verde, siempre con el signo positivo. Positivo, positivo. Lo mismo acá, el cuadrado rojo va a quedar acá. Y aquí queda 16, ¿por qué? Porque tenemos este 4 al cuadrado, queda 16. Entonces nuestra ecuación queda así, desarrollada queda de esta manera. ¿Sí? ¿De aquí tienes alguna preguntita? No. No, ya. A ver, ese es como un binomio cuadrado. Binomio cuadrado. Sí, ujú, sí, así es. Es igualito, es la misma ley de todos. Solo que tienes que igual también tener en cuenta respetar los signos, pues, ¿no? Aquí tienes este menos y aquí este menos, entonces este es ese menos. Positivo y negativo, negativo. ¿Ya? Entonces, seguimos con el siguiente paso, que es ordenar la ecuación. Esta es nuestra ecuación como quedó en el paso 2. Así. Ahora, tenemos que ordenar la ecuación por el mayor grado. ¿Cómo yo conozco el mayor grado? Pues es cuando estás aquí. Cuando una variable está elevada al cuadrado, o puede ser también al cubo, a la cuarta, a la quinta. Entonces, de esa manera tú vas a reconocer el mayor grado. Entonces, aquí vamos a ordenarlo por esta variable x, y, z, x, y, z, y los números que quedan en la ecuación, ¿no? Como aquí tenemos los cuadrados, entonces los cuadrados van primero. X cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Y seguido de las que tienen uno, porque aquí tú sabes que todos tienen uno aquí, ¿no? Solo que no se lo expresa, simplemente no se los pone.
seguido de los números que quedan al final. Ahora nuestra ecuación final, aquí yo te encerré en un cuadrado, ¿por qué? Porque estos números que están aquí se deben de sumar, se deben de hacer la operación. Si aquí está negativo, tienes que restar. Aquí tienes que hacer la operación matemática, ¿no? Esta operación me va a dar 15. Entonces aquí tienes que, al final tienes que pasar este 15 acá. Pasa a restar. Entonces nuestra ecuación final quedaría así, ya restando ya el 1. Solamente se hace esa operación, ¿no? Porque ya aquí, para desarrollar esto no se lo puede hacer por el momento. Como el ingeniero Roberto te dice que solamente necesita la expresión de la ecuación. Entonces basta con dejarlo de esta manera para que ya él pueda visualizar la ecuación y más adelante hacer otras cosas, ¿no? De esta manera hallamos la ecuación de la esfera. ¿Tienes alguna duda? Oíste, tenía apagado el micrófono. Ah, ya, no Este, te preocupes. es que, hoy día, ¿cuántas horas son? Como tú me dijiste, 1 hora, ¿no? De 2 a 3. Ajá. Ujú. De ahí a las 4 tengo otra. Ya. Sí. Ya, no hay problema. Igual me dijiste también mañana, ¿verdad? De 2 a 3 Ajá. también, ¿no? Ya, sí, no hay Sí. problema. Ya. Entonces, aquí ya con esto tenemos ya la ecuación de la esfera ya obtenida. Ahora, yo tengo otro ejercicio que lo podemos desarrollar aquí. Eh, si gustas, podemos desarrollarlo juntos. ¿Te acuerdas cuál es la ecuación de la esfera que hay que poner? Comenzaba con x menos, pongámosle a, que es la variable que se debe de reemplazar con la coordenada que te envían, ¿no? Entonces aquí tenemos un más. La siguiente variable que es y, menos 2, bueno, menos b, más la siguiente variable que es z. Z menos c. Entonces, y esto es igual al radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya aquí, en este ejercicio, es parecido al ejemplo que yo te enseñé, de que hay que reemplazar, perdón, aquí es al cuadrado. Ya. Y hay que reemplazar las coordenadas en la ecuación. Entonces quedaría esto de aquí, sería x, como tenemos aquí un menos y aquí hay un menos, esto sale positivo. Entonces sería x más 1. X más 1 al cuadrado más y, aquí menos, más, quedan menos, entonces sería menos 2, no hay ningún problema aquí. Menos 2 al cuadrado más z, y aquí tenemos menos positivo, negativo, ¿no? Menos 4. Esto es igual a la raíz de 13 al cuadrado. Entonces aquí ya tienes que aplicar lo que es la diferencia de los cuadrados perfectos, ¿no? Entonces aquí podemos, como te enseñé, aquí podemos hacerlo por separado, ¿no? X más 1
al cuadrado, entonces va a ser igual a la primera al cuadrado. Sería x cuadrado más el duplo de la primera por la segunda. Quedaría x más la segunda al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado queda 1 mismo. Entonces vamos a la siguiente. Y menos 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a la primera al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda. Entonces aquí nosotros tenemos menos 2y, tenemos aquí, ¿verdad? Entonces ya aquí ya no sería más, sería menos. Entonces sería menos 2y. Entonces aquí habría que corregirlo. Poniéndole negativo. ¿Ya? Entonces más la segunda al cuadrado. Entonces la segunda al cuadrado. Sería 4. 2. ¿Por qué pasa aquí que es positivo? Porque si tú elevas menos 2 al cuadrado, si tú elevas cualquier número negativo al cuadrado, este se vuelve positivo. Por eso es que aquí no va a cambiar. Va a quedar más 4. ¿Ya? Cualquier número negativo elevado al cuadrado va a ser siempre positivo. ¿Ya? Entonces, ya aquí ya tenemos 2. Nos falta nuestra tercera ecuación. Aquí tengo z menos 4 al cuadrado. Va a ser igual a la primera al cuadrado más, como tengo aquí un menos, sería menos, el duplo sería 2 por 4, 8, 8z más 4 por 4, 16. Entonces de esta manera yo ya tengo mis tres ecuaciones, ¿no? Entonces lo vamos a transcribir aquí. Vamos a ver si me quepa. A ver, x cuadrado más 2x más 1 más y menos 2y más 4 más z al cuadrado menos 8z más 16. Esto es igual a la raíz de 13 al cuadrado. Entonces aquí lo que yo te había dicho es que hay que ordenar la ecuación de su mayor grado hacia menor grado. Entonces como aquí tenemos aquí x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado, entonces estos van primero. Entonces aquí va x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. De ahí siguen los que son de menor. Por ejemplo, acá tenemos una x, acá tenemos una y acá tenemos una z. Entonces sería más 2x menos 2y 2y y menos 8z. 8z. De ahí siguen los números, pues, ¿no? Aquí tenemos 1, tenemos 4, 1, 4, 5. 5 más 16, entonces sería 21. Más 21. Esto es igual. Aquí como tenemos una raíz
elevado al cuadrado, entonces tranquilamente lo podemos simplificar y queda 13. Y ya, aquí ya tienes tu ecuación. Puedes simplificar más la ecuación pasando el 21 al otro extremo, ya quedaría como menos 21, ¿correcto? Y aquí ya esto se elimina y aquí se resta. Y ahí ya te queda mejor la ecuación. Puedes dejarla así como está, pues no, más 21 igual 13, no hay ningún problema. Pero no sé si el profe quiera más simplificada la ecuación, la puedes dejar más simplificada, de eso no hay ningún problema. Ambas respuestas para mí son válidas. Pero ya también depende de cómo quiere el profesor, que si quiere que se simplifique a lo más mínimo, entonces tendrás que restar, pasar ese valor al otro extremo para que se puedan restar. O sumar, porque si aquí es menos 21, pasará con positivo, más 21. Entonces ya se tienen que hacer una suma algebraica, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los signos, porque los signos son muy importantes en estas ecuaciones, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna inquietud? Entiendo algo. ¿Cómo? No te entendí. O sea, sí entiendo cómo saca la ecuación de la esfera. Hay que utilizarle esa fórmula. Sí, esta de aquí, la de aquí, esta. Tienes que tener bastante en cuenta esta fórmula porque aquí tienes que reemplazar estos valores. Esta de aquí sí te debes aprender. Esta formulita Sí. de aquí, esta ecuación, nada más. De ahí el resto es para reemplazar las coordenadas en el A, y en el B y en el C y realizar el producto, esto de aquí. Sí. Ujú. De esta manera hallas la ecuación de la esfera. Sí. ¿Ya? Ahora, veamos al siguiente punto que me dijiste que quieres que te ayude con las funciones de dos variables, ¿no? Aquí tenemos una pequeña definición de lo que son las funciones de variables, ¿no? Que son conjuntos de pares ordenados que siempre van a ser números reales. Los números reales son todos los que abarcan en el plano cartesiano, puede ser positivo y puede ser negativo. Entonces, aquí tienes un par ordenado. Un par ordenado es sencillamente esto, x, y. Este es un par ordenado. También puede ser cualquier letra que lo disponga el ejercicio. Qué sé yo, se me ocurre, puede ser A y coma B. Puede ser, eso es un par ordenado. Los pares ordenados siempre están representados por un paréntesis. Ahora, aquí viene y dice que la D corresponde a un único número real, los números reales, de una función x, y. Entonces, aquí le pones la f para que sea una función de x, y, lo mismo acá, una f de una función a y b. Aquí se dice que es una función que es de y, que es lo que acabo de ahorita escribir, ¿no? Una función de x y y o una función de a y b, donde el dominio de f corresponde a un conjunto de valores. Pueden ser valores reales, pueden ser valores decimales. Ya eso también depende de cómo te pongan el ejercicio. Vamos a ver un ejercicio sencillo para que lo puedas entender. En este ejemplo tenemos una función x y y que va a ser 3x cuadrado y menos 4y con un par ordenado de 2 y menos 1. Aquí es prácticamente lo mismo de la ecuación de la esfera, de lo que vimos. Tienes que reemplazar este par ordenado aquí en la función, en x y y. Como tengo aquí, para x tengo 2 y para y menos 1, entonces mi función va a ser función de 2 menos 1. Entonces, para desarrollar esto, tenemos que reemplazar todo lo que vemos en x, el 2, y todo lo que vemos en y, en menos 1, tal como está aquí. Aquí tengo x, va a 2. Acá tengo y, va a menos 1. Acá tengo y, tengo menos 1.
Asimismo, de la misma manera, respetando todos los signos. Por eso lo pongo aquí en paréntesis, porque aquí yo tengo un 2 y un menos 1. Entonces aquí ya va a ser 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Pero como lo está multiplicando con un menos 1, queda menos 12. Cambia el signo. De ahí lo mismo con este factor. Aquí yo tengo menos 4 por menos 1, queda 4. ¿Ya? Y aquí se hace lo que es la suma algebraica. Tengo aquí el menos 8. De este valor yo ya tengo ya un par ordenado que me da 8. ¿Correcto? ¿Alguna inquietud por este momento? No, no se descontinúa. Jair, ¿estás ahí? Estoy aquí, profe. ¿Cómo estás? Que tenías el micrófono apagado, no te escuchaba. Bueno, ¿Tienes alguna inquietud hasta el momento? no. Ya. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, que este ejercicio lo podemos hacer aquí entre los dos. Aquí tenemos una ecuación, 3x cuadrado y menos 4y, con un par ordenado de 1, 1, ¿no? Asimismo, ¿cuál es el primer paso en este caso? Usar la fórmula. Ya. A ver. Ya. ¿Qué me dice la fórmula? ¿Qué tengo que hacer como primer paso? Para abrir un hueco. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Aquí tienes que reemplazar el punto 1, o sea, x, aquí te dice que es 1. Y y X vale 1. también 1. Así es. Podría ser así. 3 entre paréntesis 1 al cuadrado y entre paréntesis 1 también. Sí, así es. Sí lo Que puedes no puedo hacer. rayar aquí la pantalla. No tengo cómo rayar aquí. No te preocupes. Tú dime y yo le escribo. O sea, sí lo puedes hacer así, como me acabaste de decir. Sí, o sea, sí no puedo escribirlo en el computador, en el mío. Sí, nomás. Solamente dímelo nomás. Menos 4, 1. Entre paréntesis 1. Ya, perfecto. Y acá tiene que ir función de 1 con 1. ¿Ya? La otra función, bueno, es la misma función. ¿Y aquí cómo quedaría el resultado de esto? Aquí quedaría 3 y menos 4, ¿correcto? Sí. ¿Por qué? Porque 1 elevado al cuadrado es 1. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3. Entonces queda 3. Y acá solamente es una multiplicación de 4 por 1, 4. Entonces, y aquí se hace nomás una
una resta, una suma algebraica, que sería menos 1, ¿no? Ya. Estas son las ecuaciones del segundo grado. ¿Ya? De ahí, me imagino que el profe también les enseñó graficarlo en un punto, graficarlo en un plano cartesiano, ¿no? O eso, o eso no. Entonces, si tú quieres graficarlo, aquí tienes 0, aquí tienes 1 positivo, 1 negativo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces si te dice que te salió menos 1, entonces tú tienes que ver la manera de cómo graficarlo, porque tienes que tener dos funciones. Dos funciones. Entonces ahí tienes que trazar una línea en base a las funciones que te salgan. Entonces digamos así un caso hipotético de que X tienes 1 y Y tienes 1. Entonces tú sabes que el eje de las X es aquí arriba y las Y es acá, ¿verdad? Entonces aquí tienes 1, 1. Entonces aquí tienes tu punto. ¿Ya? Porque aquí es 1 y aquí es 1. Y acá es menos 1. Entonces aquí ya tienes tu puntito. Y que venga y que te diga que el otro punto es menos 1, menos 1. Entonces aquí tienes menos 1 y menos 1. Aquí tienes tu otro puntito. Entonces ya lo que vas a hacer nomás es tirar una línea. Y de esa manera tienes tu gráfico. ¿Ya? Esto también te sirve para, con los pares ordenados, encontrar el punto de una recta para ver si se intersectan o no se intersectan. De esta manera tú puedes obtener ese resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera podemos tener los dos ejercicios de esfera y la de, ¿cuál es esta de aquí? Esta de función de dos variables, ¿no? Entonces, déjame un ratito.